Este episodio es patrocinado por Guacu Cacao, Chocolatería Bean to Bar, un espacio acogedor en pleno casco central de Latillo, atendido por sus propietarios, donde podrás disfrutar de una experiencia deliciosa para todos tus sentidos, en el que podrás degustar chocolates, bombones, postres y licores, así como una infinidad de opciones para regalos corporativos. Ven y disfruta de nuestras catas guiadas de chocolate con vino, ron o cerveza, acompañados de lectura, música y poesía. Guacu Cacao, más que una chocolatería, una experiencia. Bienvenidos a otro episodio del Club de las Ovejas Negras. Hoy con un invitado súper especial que sigo por TikTok, pero que es multifacético. Él es instructor de fitness certificado en un tipo de entrenamiento que se llama Les Miles Body Combat, que lo estuve buscando y es sumamente intenso. También es instructor en Primitive Training, pero además del área fitness, también tiene un canal de YouTube. Por si así tienen alguna duda o inquietud en el área tecnológica, él seguramente se los va a resolver. Pero algo que lo define como una oveja negra es que en TikTok es de esas pocas personas que se ha dedicado a crear conciencia de un tema que pocas veces lo hemos abordado, que pocas veces se ha abordado con la claridad, transparencia y con la firmeza que lo hace el invitado del día de hoy, que es sobre lo que no se dice o de lo que aparentemente está correcto, pero que hiere la sensibilidad de la comunidad sexodiversa. Con ustedes hoy, un querido tiktokero, youtuber, no sé cómo ponerlo porque de tantas cosas que hacen, no. Él es una persona sin etiquetas, vamos a ponerlo así, sin etiquetas. Mario Moreira, bienvenido. Hola, Asdrúbal, muchísimas gracias por tenerme aquí contigo. Más bien, muchísimas gracias a ti. Y una de las primeras preguntas es, ¿cómo haces para ser tan diverso? ¿Cómo haces para repartir el tiempo en cosas que a simple vista parecieran ser tan distintas? Fíjate que creo que ese ha sido mi estilo de vida de toda la vida. Uh-huh. Si puedo hablar un poco de mi infancia, mis padres me tuvieron en actividades deportivas desde que yo tengo memoria. O sea, yo el primer recuerdo que tengo de una actividad extracurricular, vamos a decirle de esa manera, es a los 3 años. Una vez me llevó mamá a una alberca, ¿no? Con un instructor y me aventó y me dijo hazte bolas, ¿no? No sucedió así, pero, o sea, desde los 3 años estoy haciendo cosas y en esta inquietud de mis papás, porque sí, era una inquietud de mis papás de tenerlos lo mejor preparados que pudiéramos, por ejemplo, a mi hermana y a mí, recorrimos muchas actividades. Entonces, siempre estuve muy acostumbrado a ver un poco de esto, a ver un poco del otro, ¿no? Y en la preparatoria, la verdad es que me casé con la que es mi carrera profesional y es el trabajo que tengo, pero nunca dejaron de interesarme otros aspectos y nos dábamos la oportunidad de explorarlos y se volvió parte de mi estilo de vida. Entonces, de todo lo que me ha sucedido en la vida, de todas las cosas que he experimentado, pues aquí andamos, ¿no? Ahí es Ya donde con uno todo dice este que uno es bagaje. el resultado de toda esa historia. Sí, no, por supuesto. No, hay muchas, o sea, han sido como pequeños cambios incrementales, entonces muchas cosas que hacía de alguna manera hace muchísimos años, Uh-huh. hoy han sido factor que me permite hacer otra actividad, pero que bueno, el extra de esa actividad es la facilidad que tengo porque ya conozco estas otras habilidades, ¿no? Entonces, este... Sí, a veces se me complican mucho las cosas, a veces ya no sé ni dónde estoy ni en qué día ando, pero bueno, de que no me aburro, no me aburro. De eso creo que estoy seguro. Mira, Mario, una pregunta. Este es el Club de las Ovejas Negras. Ajá. ¿Cómo te has identificado tú en la vida como una oveja negra? ¿O te has identificado como una oveja negra? Sí, por supuesto, porque mira, tu casa, bueno, que ahora ya es casa de mis papás, pues, siempre fue, o por lo menos de toda mi vida, fue una casa religiosa, conservadora. Mi papá tenía
siempre ha gustado por tener puestos directivos, entonces siempre había que poner bonita cara, siempre había que aparentar ser la familia perfecta. Y pues yo, o sea, por mi orientación sexual, pues no cuadré, nunca cuadré. Entonces, desde que me di cuenta de todas estas cosas y las acepté y comencé a verbalizarlas y a externarlas, pues me volví la oveja negra, ¿no? Entonces sí me identifico mucho con ese término. Y utilizando lo que acabas de decir, una de las cosas que te definen, que tú lo colocas también en tu Instagram, es que eres activista intersexual. Me confundo y se me traba la lengua porque no es una palabra habitual. No te preocupes. Interseccional, activista interseccional. ¿Qué Ujú. implica ser un activista interseccional? Es cuando tú apoyas una causa, Ujú. sobre todo con el tema que tiene que ver con las causas sociales, si te vas involucrando y vas conociendo más, vas entendiendo ya los mínimos detalles del gran esquema de las cosas y entiendes que hay muchos factores, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la comunidad LGBTIQAP+, que no se van a resolver si no quedan resueltos otros aspectos que no están necesariamente relacionados, pero que sí impactan a la comunidad. Ok. Entonces, hablar de interseccionalidad es hablar de los factores que se entrelazan dentro de las deficiencias, las carencias o las necesidades de las minorías LGBT que no tienen que ver con diversidad sexual, pero que si no se atienden no podemos resolver el bienestar integral de cualquiera de estas minorías. Entonces, es literal, si tú lo piensas como con el origen de la palabra, es la intersección. Ok. Entonces, en donde cruzan los temas sociales de un aspecto de diversidad sexual con un aspecto de patriarcado, por ejemplo, que es como podría ser uno de los espacios interseccionales más evidentes. Entonces, no me dedico solamente a hablar de diversidad sexual y a promover un Ujú. discurso de diversidad sexual de esto es la T y esto es la G y esto es la B, sino y estos son los problemas de las identidades trans y no tienen nada, ¿no? Entonces, por eso se vuelve un discurso interseccional el de mi activismo. Y eso es lo que hace interesante tu contenido y me gusta poderlo, quizás ponerlo un poco más en transparencia para las personas que nos están escuchando, que nos vayan a ver a través del canal, Ujú, porque no, tu contenido tiene una particularidad de que es radial de muchas cosas. O sea, como tú acabas de decir, no es el asunto como tal, sino lo que está en el medio. Antes de llegar a esa ujú, aceptación o antes de llegar a la convivencia, hay muchos temas de fondo. Y hay unos temas que tú tratas muchísimo, y lo acabas de mencionar ahorita, que es el patriarcado. Fíjate, yo ujú, tengo también como persona yo soy abiertamente homosexual, pero ujú, desde esta perspectiva, yo tengo el juicio con todo lo que yo he estado estudiando de que, a varias personas, y creo que también a ti te lo he escuchado, yo tengo el juicio de que los homosexuales no hemos aprendido a ser homosexuales desde una mirada distinta a la heteronormatividad. Entonces, ¿qué implicaría desde lo que tú manejas como activista poder conquistar o que el homosexual de las próximas generaciones o de esta generación, si especulamos ujú. y apostamos por un mundo más bonito, qué implicaría renunciar a esos prejuicios heteronormativos? Bueno, hay que tomar en consideración que muchas personas actualmente, y la razón por la cual, por ejemplo, yo hablo de un discurso interseccional dentro de Uh la -huh, comunidad es que me di cuenta que pasan cosas hacia afuera, ¿no? uh -huh, Entonces, yo establezco esa barrera de, por ejemplo, el discurso de la diversidad sexual, en mi opinión, uh -huh, tiene más que ver con lo que podemos nosotros como parte de la comunidad diversa compartir con la gente heterosexual, ¿no? O sea, a ellos hay que informarlos. Aquí adentro insisto, es mi opinión, pues es algo un poco triste que exista tanta desinformación entre cada una de las letras de la comunidad, ¿no? O sea, el hecho de que seas
gay, por ejemplo, Ujú. te posiciona como parte de esta comunidad y te vas a encontrar en el mundo gay o en el mundo de la diversidad con otras minorías. Entonces, pues si tú, siendo una persona vulnerada, o sea, no empatizas con otras personas vulneradas que se encuentran por tu condición de diversidad sexual en el mismo sitio, pues qué pasó, ¿no? ¿Cuál comunidad podemos encontrar de esa manera? Exacto. Pero en este sentido, muchas personas creen estas condiciones que nos vuelven diferentes tienen que desaparecer y no necesariamente. Lo que pasa es que hay posiciones de ventaja con respecto a posiciones de desventaja que encontramos por cosas que exceden nuestra diversidad sexual dentro de la comunidad. No necesariamente hay que renunciar a estas posiciones de ventaja. La postura que yo tengo es, hay suficiente para todos, entonces compártelo, ¿no? Ok. Ese sería el punto que mucha gente no recibe bien, ¿no? Y en ese mismo sentido, los prejuicios son nada más estos aspectos que dentro de la comunidad específicamente, porque es el tema en el que yo me enfoco, Ujú. afectan a otras minorías. Entonces, lo que permitiría que una persona en su deconstrucción, hablemos de un hombre homosexual por ejemplo, se deshaga de esos prejuicios, es que va a poder permitir un libre desarrollo de las personas alrededor de él de una manera más sana. En ese sentido, ¿por qué lo hablo de esta manera? Porque ya lo que tiene que ver, por ejemplo, con las necesidades de esa persona gay, ¿no? De esa persona homosexual, en lo que tenga que ver con los prejuicios que esa persona tiene para consigo mismo, por ejemplo, sí provienen de esta parte que es de afuera. ¿Me explico? O sea, es esta imposición heterosexual en la vida Ajá. homosexual, ¿no? Y creo que es tarea de cada quien ver cuáles son sus necesidades e ir a solicitarlas y de este lado ver pues por toda la comunidad, ¿no? Ahora para terminar este punto, ¿no? O sea, hablando específicamente de la persona, ¿qué pasaría si una persona se deshiciera de esos prejuicios? Pues bueno, sería esto el, ¿cómo se llama? El caso de oro al final del arco iris, o sea, sería maravilloso, ¿no? Que pudiéramos vivir sin los prejuicios que no solamente nos afectan a nosotros, sino que afectan a otras personas. Es así. Y precisamente con ese tema que tú abordas y como activista, también he visto parte de que tu contenido ha abordado temas que, o sea, se intuyen, pero no se hablan como la gordofobia, el racismo dentro de la propia comunidad sexodiversa, la transofobia. Pero de todos esos, ¿cuál crees tú que es el que más afecta o el que, por decirlo así, es el que más está, o esa fobia que puede estar más latente dentro de la comunidad? Bueno, mira, de igual manera, este es un tema muy subjetivo Ujú. porque hablando específicamente de lo que tiene que ver con actividad activista, perdón la redundancia, pues cada quien va a traer su agenda de acuerdo a las necesidades que cada uno considere que son importantes. Entonces va a haber activistas pro identidades trans y eso está bien, ¿no? Porque en tanto que las personas nos ocupemos de cualquiera de estas necesidades, eh, vamos todos de gane. O sea, el hecho de que alguien se enfoque específicamente en el apoyo a las identidades trans no quiere decir que a mí como homosexual me vaya a afectar, sino que nos va a beneficiar a todos como comunidad. Exacto. Y, pero de cualquier manera, por el tipo de historia, bueno, por la historia que ha tenido nuestra comunidad, creo que uno de los que más nos afecta a todos, al final de cuentas, es la transfobia. ¿Por qué? Porque pues siempre han sido las personas trans, ¿no? En su mayoría, porque también ha habido pues, mucha gente muy aliada de todas las letras, pero la gente trans y la gente del color siempre ha sido la que ha impulsado durísimo esto. Entonces, si yo, si yo le diera un orden de prioridades pues a las hegemonías que hay que resolver dentro de la comunidad, creo que la transfobia tendría que ser una que nada más por el entendimiento de nuestra historia valdría la pena desaparecer. Y la otra, pues probablemente sería patriarcado, ¿no? En el entendimiento de que el patriarcado es la implementación del machismo, ¿no? Entonces, con esas dos que desaparecieran, ya iríamos de gane. Sí, definitivamente. Y me parece cool que acabas de hablar
sobre el patriarcado y la hegemonía, porque también estaba viendo en tus redes que hace poco tuviste una charla sobre un tema que a mí me llamó la atención, que es la hegemonía tóxica. ¿Qué es eso de la hegemonía tóxica? ¿Qué implica eso? Bueno, mira, en la parte tóxica es nada más un adjetivo, o sea, para hacer notar que yo considero que la hegemonía es muy nociva, ¿no? Ujú. O sea, no hay como tal una determinación de hegemonía tóxica que tú puedas llegar y decir, aquí está en Wikipedia, ¿no? No, Ok. es nada más, o sea, es algo muy dañino, entonces, y se ha popularizado el utilizar la palabra Sí. tóxico como algo dañino, como algo hiriente. Pero hegemonía sí, o sea, hegemonía sí es un término completamente documentado, ¿no? La definición de hegemonía es la supremacía que un estado, grupo, población, empresa, corporación ejerce sobre otro. Para ponerte un ejemplo que no tenga que ver con diversidad, cuando Jolly decidió expandirse, a quien no sé si todo el mundo ubique, Jolly es un refresco de limón que anteriormente nada más se vendía en el estado de Morelos y en el estado de Guerrero aquí en México, ¿sale? Ok. Era un producto local, era un producto muy bueno, es todavía a la fecha muy bueno, pero se empezó a popularizar y llegó Coca-Cola y les dijo, o nos vence el producto o te desaparecemos la marca, ¿no? O sea, llegó Coca-Cola con todas las de la ley a decirle, y hazle como puedas, tienes de estas dos sopas y en las dos salgo ganando yo, ¿no? Es una Exacto. imposición Ajá. estructural y sistémica de un grupo, corporación, estado o población contra otro. Eso es hegemonía. Esa es la definición de hegemonía. En ese sentido, hay grupos de cualquier manera dentro de la comunidad LGBTIQAP+, que se sienten superiores a otros y que gustan de sistémicamente hundir a otros grupos vulnerados. Y yo personalmente considero que eso le hace daño a todos. Entonces de ahí que yo utilicé el término hegemonía tóxica. ¿Y por qué crees tú que existe esa seducción incluso dentro de las comunidades vulneradas, de esa parte de personas que disfrutan de gozar ese poder, de implementarlo e incluso de abusar de él? Esa parte es la que se vuelve interseccional porque no está relacionado necesariamente con la diversidad sexual de las personas, sino con la naturaleza de las personas, la seducción del poder, como bien lo acabas de mencionar, y con lo que muchas personas, por imposiciones heteronormativas, consideran que es poder. Entonces, muchas personas van a pensar en un estado de éxito dentro de la comunidad en tanto que seamos aceptados, bien recibidos, respetados, ¿no? Por las personas que afuera de la comunidad nos violentan. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas personas, y hay dos vertientes de este comportamiento, muchas personas para poder sobrevivir, porque también es cierto que muchas personas lo hacen para sobrevivir, se disfrazan, conviven, buscan la aceptación de la heteronorma o Ujú. de los grupos que nos violentan de afuera de la comunidad y sin darse cuenta y por este progreso en el éxito de la aceptación de estas otras violencias se vuelven cómplices o se vuelven parte de eso mismo con lo que estaban luchando, ¿no? Para algunas personas el resolver el no vivir en un estado constante de supervivencia es volverse eso, ¿no? Y luego se les olvida el estado en el que se encontraban y luego pues terminan siendo... Es como, si lo piensas, como este grupito de la escuela, en un ejemplo muy de cultura pop, en el Exacto. que hay un grupo de bullies, ¿no? Ajá. Y hay un grupo de personas a las que bulean. Y de repente le dicen a una de estas personas, oye, vuélvete parte de los bullies, ¿no? Y la otra persona dice, oh por Dios, me van a dejar de atacar, ¿qué tengo que hacer? Comportarte como ellos, porque eso es lo que va a hacer que no te persigan a ti. Y entonces estas personas terminan siendo un bully, ¿no? Porque era lo que hacía que estas personas ya no sufrieran de estos acosos, de estos abusos. Y sí, o sea, insisto, entiendo que hay maneras de sobrevivir, ¿no? Pero bueno, para algunas personas pues esa no es la opción y también creo que está feo, ¿no? Que ahora sí que traiciones a la patria de esa manera. Exacto.
Mario, ¿qué te llevó a ti a meterte en este mundo de la interseccionalidad? Y más como, no solamente de meterte, sino de ser activista. Lo consideré mucho, lo consideré mucho. Hubo muchas pláticas al respecto del por qué volverse activista y por qué levantar la voz. Eh, Sufrí un proceso de deconstrucción durísimo hace entre 3 2 años, porque había muchos aspectos que yo compartía de las hegemonías, ¿no? O sea, yo Ujú. tratando de ganarme el respeto en mi casa específicamente, pues, ¿qué tenía que hacer? Portarme como un hombre heterosexual, ¿no? Yo pensé que para poder vivir esta parte de mi vida, que es mi diversidad sexual, no tenía que tener fallas en ningún otro aspecto de mi vida, ¿no? Y aún recuerdo perfecto el discurso con el que yo me movía hace ya muchos ayeres, ponle tú unos 8 años que salí del closet, que era como de, pues sí, sí nos gustan los hombres, pero ¿por qué tienen que estar marchando desnudos? ¿Por qué tienen que hacer sus desmanes? Mejor tengan carrera, ¿no? Estas Ujú. cosas que era como de sean dignos, ¿no? O sea, Exacto. yo todavía muy en el lado del patriarcado. Y luego me di cuenta de que pues había, sí, no, o sea, yo lo veo y es como de, oh por Dios, qué bueno que he cambiado y qué bueno que he crecido y qué bueno que he aprendido, porque, o sea, mi yo del pasado sería como de, oye, ¿qué te pasa? Reacciona, ¿no? Entérate tantito, infórmate un poco. Y luego ya vi, empecé con algo que pudiera considerarse muy trivial, o sea, de buenas a primeras un día dije, Pride, vamos a ver Paris is Burning y vamos a ver la muerte y vida, se llama el documental La muerte y vida de Marsha P. Johnson, ¿no? Con eso empecé y ya tenía yo una cierta aproximación a la cultura ball y luego me informé más de la cultura ball, del ballroom, del voguing y de cómo esto todo es una declaración política y dije yo, todo lo que entiendo de mi orientación sexual, todo lo que enriquece mi orientación sexual está mal. Lo estoy entendiendo desde una perspectiva que no le hace bien a nadie. Dije yo, ¿por qué? ¿Por qué yo no estaba enterado? ¿No? ¿Por qué nadie me dijo? ¿Por qué nadie me mandó un correo? Porque nadie me Y... avisó de esto. Exacto. Oye, mándame un DM o mándame un tweet o algo, lo que sea. RT, ¿no? A lo que sea. Y me di cuenta en un concepto que pudiera resultar interseccional, en un concepto de capitalismo que es el de conciencia de clase, ¿no? Ujú. Me di cuenta del estado en el que estaba y me di cuenta de cómo los privilegios que tenía en ese momento, por una parte me posicionaban en una posición de ventaja contra muchas personas y por otro lado, en el tratar de volverme esta persona homosexual que vive su vida plenamente, fui pasando por diferentes círculos sociales. Y también llegué a estos círculos sociales que gustan dentro de la comunidad de ejercer su poder y de hacer menos a otras personas, Ujú. ¿no? Ya con toda esa experiencia y con todo este background de decir, estas son las personas que están luchando por los espacios para otros, estas son las personas que lo están aprovechando. Y no solamente lo están aprovechando, están abusando de ello y están acaparándolo y no lo quieren compartir con nadie más. Porque alguien tiene que ir a luchar por algo que otra persona va a disfrutar a expensas del bienestar de la otra persona. Y en mí algo se movió. Se movió en mi corazoncito este latido de la desigualdad social, si lo quieres ver de esa manera. Y entonces yo agarré y dije, ¿en dónde ando? En una posición de privilegio. Aquí nadie los va a escuchar, porque por eso sufren tanto. Si yo tengo una voz y yo tengo una representación en un grupo de poder, ¿qué es lo que puedo hacer? Levantar la voz. Y hasta cierto punto, pues así con la insistencia de estar ahí generando el contenido y que les salga y que les incomode, pues obligarlos a reaccionar, ¿no? Porque vi que mis ventajas podían volverse una herramienta para las personas que no las tienen, ¿no? Y eso es lo que decidí hacer con las condiciones privilegiadas con las que cuento. Y desde allí, ¿cuál ha sido desde ese latir social, como dices tú, preocupado por esa desigualdad?
¿te ha costado algo ser tan frontal en esa disidencia? Sí, sí. Siempre he sido lioso. La palabra que utilizan es lioso. Siempre he sido lioso en redes sociales. Creo que nunca he sabido expresar las cosas de manera carismática, porque sé que muchas personas hacen las bromas y se les dan. Y yo nunca pude, ¿no? Si hay personas que me lo han dicho, oye, pero es que mira, si echaras un chiste o lo hicieras de esta manera, podría ser más receptivo. Y sí lo he pensado y sí lo he intentado y no se siente auténtico conmigo. Entonces, al final esto soy esta persona confrontacional. Entonces, aprendí mucho de redes sociales. Tenía un Twitter, por ejemplo, ya no me estaba yendo tan mal. Digo, o sea, hay gente que tiene cientos de miles de seguidores. Yo tenía miles de seguidores y de buenas a primeras ya no podía con los comentarios, con la retroalimentación, consumía mentalmente y lo cerré, ¿no? Es que aparte que también Luego Twitter me se ha enfoqué vuelto un una poco red más en social Facebook. sumamente nociva, sumamente tóxica, entonces ya se vuelve un caldero de gente que tú dices, con el perdón de las personas que puedan sentirse ofendidas, de gente mayor que él se arde por todo, que vive con una úlcera exacerbada. Entonces, a veces uno prefiere, bueno, Twitter es simplemente para un ratico nada más, porque si no, uno sale con un cambio de humor para nada positivo. Sí, algo que también me hicieron ver, ¿no? Que pues, porque yo sigo aprendiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo había subido un contenido que era como de, no, es que la gente que es más grande en Twitter me dijeron, oye, los jóvenes no están nada mejor, ¿eh? Entonces, Es por eso verdad. también es importante incluir el contenido interseccional, porque te das cuenta que vas especificando Ujú. quiénes son verdaderamente las personas que hacen daño, ¿no? Y al final, eh, una persona gay, blanca, pudiera no ser tan nociva en el sentido de del clasismo, porque también, o sea, la condición socioeconómica, a pesar de que el racismo o el tono de piel involucra ciertas dificultades, ¿no? Para un correcto desarrollo socioeconómico de las personas, de que las puede haber una persona morena en una posición privilegiada que guste de ser clasista, ¿no? Entonces, ya no es acerca de los gays blancos, ya no es acerca de los gays jóvenes, ya no es acerca, es nada más de la nocividad y de la toxicidad que podemos encontrar en redes sociales. Y ahora generando esta clase de contenido, me enamoré yo de TikTok principalmente. Mi novio, a quien adoro por haberme impulsado a empezar a publicar estos mensajes, me dijo, TikTok es más buena ondita. En TikTok hay mejor vibra, en TikTok hay videos de bailecitos, entonces también probablemente tu video sea mejor recibido. En las nuevas generaciones lo que sí es que el desarrollo de la diversidad sexual pues es mucho más amplio, ¿no? O sea, Sí. sí, sí están tratando de desarrollar todo esto. Son las personas que siguen diciendo ahora soy de esta manera y soy de esta otra y tienen esas libertades. Entonces, fue mejor recibido, ¿no? Por eso empecé ahí, porque yo creo que si hubiera empezado en Twitter, yo hubiera cerrado Twitter a la semana. Y de hecho sí lo pensé. Cuando inicié con todo esto, que no tiene tantos meses, yo inicié en mayo realmente con este mensaje de disidencias. En TikTok me fue muy bien. El mensaje se recibió muy bien. Mucha gente fue como de sí, qué bueno, era importante que alguien lo dijera. Y en TikTok me destrozaron. Me destrozaron. Me dijeron hegemónico. Me dijeron que nada más intentaba dividir a la comunidad. Me dijeron que estaba promulgando un mensaje homofóbico, ¿no? Entonces, y de ir puliendo este discurso también me di cuenta que, o sea, que hay mensajes que hay que distribuir específicamente para que no choquen con estas cosas y principalmente para no dar argumentos a las personas contra las que van estas cosas, de Exacto. pues tener la oportunidad de utilizar el discurso en contra de uno, ¿no? Entonces, de mientras esas son las herramientas que utilizo y si lo necesito, así desactivo las notificaciones, me voy a entrenar, voy a dar clase, me distraigo y luego ya regreso, respiro profundo y digo, ahora sí, vamos a darnos en la madre, ¿no? Vamos a agarrarnos a los golpes. Pero es que tu contenido y algo que nos gusta acá desde el Club de las Ovejas Negras y que yo promuevo también, es que el bienestar o todo lo que implica la palabra bienestar a veces ha llegado a un tema muy rosa, a que sí, todo paz y amor, todo calmado, pero a veces es necesario este tipo de contenido confrontativo,
quizás un poco de que te pongo blanco y negro, tú tienes que terminar de decidir dónde estás parado y qué con conciencia vas a terminar diciendo, porque uno es esclavo de lo que dice. Tú eres dueño de cada una de tus palabras y tú no sabes cómo la puede recibir el otro lado. Pero el otro lado se supone que también tiene que tener un grado de instrucción, se supone que debe escuchar por lo menos y después sentarnos para generar un debate rico, porque es sabroso decir, bueno, a veces yo puedo ver tu contenido, yo puedo llegar a decir, oye, puede decirlo de otra manera, pero como tú acabas de decir, eso no es ser auténtico, esa es su forma de ser. Más allá de lo que es su forma de ser, ¿qué está diciendo? ¿Tiene valor para mí? Lo tomo. ¿No tiene? Sigo. Eso es lo bonito de tener unas redes sociales. Pero hay gente que se vuelve fan de, bueno, vamos a caernos a piña en redes sociales. ¿Cómo ha sido tu lidiar con esa gente, para seguir utilizando la palabra, tóxica, que te ha caído en contra de ese contenido? Fíjate que utilizo 3 argumentos que me tengo que estar recordando constantemente. El primero es, nadie me está pagando por esto. ¿No? Nadie absolutamente me está pagando por esto. Nadie me dijo, aquí hay una lana, genera este contenido. No tengo un mecenas. Por lo mismo, yo no le voy a hacer caso a nadie que no necesite hacerle caso con respecto a cómo construye mi contenido. Porque nadie se preocupó por estudiar el tema, por escribir un guión, ¿no? Porque por lo general escribo un guión para poder hacer el video. Nadie se preocupó por la parte creativa, ¿no? Nadie se preocupó por tener el equipo, por revisar y estudiar la iluminación. Nadie, o sea, sí hay mucha gente que me ha impulsado, pero no estoy comprometido con nadie a entregar un producto que sea satisfactorio para esa persona. Entonces, si no me estás pagando, honestamente, y no me gusta tu comentario, puedes hacerlo rollito y puedes meterlo por donde más te apriete, honestamente. Ese es el primer argumento. Si no me vienes a pagar a mí y si tú no estás involucrado ni con el proceso ni con los resultados del mensaje, no tengo por qué escucharte. Y el segundo es ese. Muchas personas, y es una frase que a mí me gusta mucho, muchas personas ofrecen un consejo sin estar consciente de que ese consejo, si yo lo sigo, va a tener consecuencias. Y esas personas no van a estar aquí para hacerse responsables conmigo de las consecuencias de seguir ese consejo. Por lo mismo, pues yo tomo el consejo que yo quiero. Y ya, yo me hago responsable. Y el tercero es tener mucha conciencia y planear mucho el contenido que voy a publicar. No es tan random. A veces sí parece medio errático, pero no es tan random. ¿Por qué? Porque tengo que estar preparado para las personas que no lo puedan recibir bien, ¿no? Y saber cómo les voy a responder. Entonces, no puedo decir nada más algo así a lo tonto, ¿no? Y te digo, he pulido este discurso para ir haciéndolo lo más específico contra las personas que se pueda. Y en el entendimiento de las personas, pues va a haber cosas que va a resonar y se van a venir y se van a pelear y me van a decir y me van a reclamar. Y el último punto es, no me puedo tomar nada personal. Porque no tiene que ver conmigo, tiene que ver con el contenido que vieron que resonó en algo con ellos y que tienen que responder de alguna manera, pues, con esa violencia que pudieran haber experimentado de mi contenido, ¿no? Que no, o sea, yo no fui, dije, @ tal persona es de esta manera, ¿no? Yo dije, este es un grupo de características que hacen mucho daño y la gente dijo, yo soy parte de esas personas y me ofende mucho que nos menciones, entonces fue como de... funcionó, ¿no? O sea, sí son esas personas a las que quería yo llevar el mensaje. Entonces, de esa manera lidio, ¿no? Y te digo, en el momento en el que es demasiado, hasta luego, nos vemos, yo cierro la aplicación, no respondo mensajes, no respondo notificaciones y le doy like a las personas que me dicen, qué bueno que subiste el video. Y ya. Y ya. Mario, hoy en día, ¿cuál crees tú que sería tu sentido de vida? Todavía está por definirse, definitivamente todavía está por definirse. Sé que definitivamente quiero hacer algo que pueda traer beneficio a otras personas. Por eso soy instructor fitness. Por ahí empecé. En la instrucción que me dieron a mí en los programas de Les Mills, fue donde dije yo, caray, esto no es lo que yo esperaba, ¿no? Y voy a hablar brevemente de cómo me volví instructor fitness. Yo, por razones egoístas, desafortunadamente, y no estoy muy orgulloso de mencionarlo, pero yo tomaba una clase. En la clase ya no cabíamos, había gente que se me encimaba
Y yo soy cinta negra en taekwondo, entonces mi clase no la hacía mal. Y además el programa lo conozco hace 10 años, 13 años, ¿no? Y yo soy instructor desde hace 3 y medio, 4. Entonces, en mi desesperación y en el ver que podía aspirar a algo más que solamente ser un alumno del programa, se lo agradezco muchísimo a los instructores que me invitaron. Me dijeron, pues ya cambia de nivel, ya vuélvete instructor, ya deja de estar aquí abajo, hay más espacio en la tarima, pero para que te puedas trepar en la tarima tienes que volverte instructor. Y yo agarré y dije, órale, sí, ya es momento. Y en la inducción que nos dieron, nos dijeron, está padrísimo, pero eso no se casa de ninguna manera con los valores del programa. De ninguna, ni con la misión, ni con la visión, ni con los valores del programa. Y yo, ok, ¿cuáles son la misión, la visión y los valores del programa? Y la misión de Les Mills y de los programas es llevar bienestar a todas las personas que sea posible, a través de programas de entrenamientos y ejercicios. Esa era la misión. Y yo, wow, me Ya esto es encantó otra así. historia. Volvió a sonar a mí así en mi corazoncito el latido del bienestar. Y dije yo, puedo ayudar a otras personas a estar en un mejor lugar del que se encontraban antes de conocerme. Y qué padre que pudiera tener yo un impacto positivo en la vida de las personas. Y luego, con ese mismo mensaje y casado con los valores de mi programa, he tratado de todas las actividades y las preocupaciones que yo tengo y la información que tengo, mezclarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el canal de YouTube es un canal en el que muchas personas en YouTube son como tech gurús, ¿no? Y te dicen, no te compres este teléfono, no te compres este teléfono, cómprate este otro. Yo por lo menos nunca he visto, nada más de uno, he visto un aspecto de decir, porque esto va a hacer que le hagas menos daño al planeta, porque de cualquier manera el consumo electrónico tiene un impacto ambiental muy fuerte, ¿no? Y entonces cuando yo escuché ecorresponsabilidad, yo dije, ahí está, ese factor de beneficio que puedo aportar, ese granito de arena, el sentido, el éxito que yo pudiera ver en la vida es haber dejado en este planeta un mejor lugar que cuando llegaste, ¿no? Entonces, con estas cosas que me apasionan mucho como la tecnología o como mi comunidad, ¿no? Trato de comunicar estas cosas para pues que se quede esto en un mejor lugar que en el que yo estaba, ¿no? Que en el que yo llegué. Qué bonito, qué bonito, qué bonita manera de cómo ese corazón preocupado por la sociedad y por dejar un mundo mejor ha ido latiendo para volverte hoy este profesional diverso en diferentes materias, pero siempre apuntando a ese bienestar. Me gusta, me gusta. Ha llegado la hora, mi querido Mario, de hacer el pequeño juego de esta temporada. Te voy a compartir pantalla. Me avisa cuando ya veas la rueda o la ruleta de la vida. En esta ruleta de la vida, como te lo comentaba, el juego es sencillo. Le vamos a dar 3 veces, o vamos a hacer 3 intentos, 3 giros de la rueda, y ella va a rodar por alguno de estos sectores, y esta pregunta va a variar. Y aquí la idea es que tú nos permitas escuchar qué reflexiones te llegan a partir de esa pregunta. ¿De acuerdo? Ok, sí. Vamos con el primer giro. Vamos a ver qué tal nos da, porque a veces hemos visto que esta rueda, no sé cómo lo haces, medio chismosa con lo que nosotros estamos conversando y sacas preguntas relacionadas. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos regala en esta primera oportunidad. Aunque a veces se tarda porque se queda pensando. Ajá. Fíjate, yo te dije que era chismosa. ¿Cuál es el miedo más grande que se debe superar en la familia? ¿Cuál crees tú? Híjole, creo que hay muchas perspectivas desde las cuales adoptar esta pregunta. Creo que voy a hablar pues de mi posición en mi familia, ¿no? El rol más importante que he tenido en mi familia fue como hijo y como hermano, ¿no? Nunca he sido muy cercano a mis primos o a mis abuelos o afuera de mi núcleo familiar. Me llevo bien, pero nunca he sido un rol, yo me he considerado un rol determinante. Entonces, el miedo más grande que se debe superar en la familia
es el de las expectativas que están por fuera de la familia. Creo que eso le hace mucho daño a las familias. Creo que es un miedo muy grande todavía en las familias latinoamericanas el cómo se perciben entre familias, ¿no? O las familias en su relación con la sociedad. Y como hay estas imposiciones estructurales, entonces algo que sí he visto es que las familias que están menos comprometidas con dar una imagen viven de manera más fluida y son receptivas y son mejores en aceptar, por ejemplo, casos de diversidad sexual, ¿no? Como a la familia no le interesa, le da exactamente igual como la perciba Ujú. otra familia, o amigos o lo que sea, sino de, está bien, te apoyo, ¿no? Creo que ese sería el miedo más grande, el miedo al que dirán. Secundo esa emoción, totalmente de acuerdo. Vamos a ver en el segundo giro, a ver qué más puede suceder, qué más nos regala. Yo advertí en un principio que esta rueda era chismosa, que conste. ¿Cuál es el mayor desafío en la Uf, espiritualidad? uf, qué buena pregunta. Esa fue una muy complicada para mí, porque de formación soy cristiano ¿Ok? y casi no hablo de mi espiritualidad de manera muy abierta, pero las experiencias que yo tengo de vida me han llevado a determinar que hay una fuerza superior, ¿no? Y en, en, en esta misma experiencia de vida y viviendo mi espiritualidad más que mi religiosidad, me di cuenta de que no tenía por qué haber ningún impedimento para que viviera mi vida cristiana aún siendo homosexual, ¿no? Y afortunadamente he encontrado muchísimas personas, creadores de contenido que secundan esta moción desde la autoridad religiosa, entonces ha sido Ujú. muy satisfactorio. Pero por esa experiencia de vida, el mayor desafío de la espiritualidad es desapegarse del dogma religioso. Cuando, y también lo vi, cuando una persona descubre un dogma, creo que tiene varias etapas en su introspección y podemos hablar de la superficialidad de la religiosidad hasta la espiritualidad. Si una persona se vuelve religiosa o adquiere un dogma, primero aprende todos los preceptos que forman parte de ese dogma para poder vivir bien conforme a él. Entonces se Ujú. vuelve súper estructurado, súper ortodoxo. Y luego te vas dando cuenta de que es no solamente este aspecto religioso, sino este aspecto de introspección y de cambio y de mejora personal. Y entonces te vas desapegando de las reglas o las vas incorporando, las vas aprendiendo a través de experiencia de vida. Algo resuena y dices, se trataba de esta regla o de este dogma o de este versículo o de, ¿no? De esta parte, y entonces ya lo vives, ya lo haces tuyo y deja de ser una experiencia religiosa y se vuelve una experiencia espiritual. Entonces, ese desapego de primero de la religión, ¿no? Con todas las estructuras dañinas también que hay en las diferentes religiones para poder Bastante, llegar a la bastante, bastante. espiritualidad. Totalmente de acuerdo contigo. Luego te puedo comentar parte de que yo también soy de los que secundan esa moción que dicen, cuando ya te vuelves espiritual y dejas de mirar la religión con ese, con ese dogma tan castrante que tiene, ya la sexualidad o vivir la sexualidad de cualquiera de las formas habidas y por haber, deja de ser algo que te hace sentir incómodo, sino te vuelve más bien agradecido con la propia vida. Y el último giro, a ver Sí, qué nos dice. Vamos a ver. qué padre está la ruleta, ¿eh? Y qué buena experiencia, qué buena actividad. Tengo que felicitarte porque están bien padres las preguntas y bien padres los temas. Gracias, gracias, gracias. Eso es parte de ser oveja negra, que utiliza la creatividad para hacer cosas distintas. Sí, Mira sí, esta, mira qué esta, padre. esta está particular. ¿Qué es lo más sexy que tiene el mundo de los amigos?
Creo que voy a entender la pregunta Ujú. de la manera siguiente. Ok. ¿Qué es lo más atractivo que hay Ujú. de tener amigos? La voy a entender así. Ok. Sí, porque si me dijeras así como de qué es lo más sexy que tienen tus amigos, pues es más bien como mi gusto personal y no sé si, ¿no? Sí, Ok. sí está relacionada con esa la pregunta y no creo que se dé para filosofar mucho en este sentido, ¿no? Ok. Pero ¿qué es lo más sexy que tienen los amigos? O lo que a mí más me atrae de mis verdaderos amigos es la comunidad que tengo con ellos. O sea, con mis amigos no es solamente este aspecto superficial que a veces encontramos en muchos amigos, ¿no? O sea, y hay gente que habla de los amigos así como de, ay, es que vivimos todas estas experiencias juntas. Desafortunadamente, la persona que soy en este momento también tiene mucho que ver con todas las dificultades que atravesé para estar en el momento en el que me encuentro ahorita. Y mis grandes amigos no son aquellos con los que haya vivido mis experiencias más placenteras, sino los que se quedaron a vivir conmigo las experiencias más difíciles, porque ahí es donde encontré el valor de la amistad, en el está horrible esto que estás viviendo, aquí estoy para ti, no estás solo, vamos a vivirlo juntos, ¿no? Y esas personas que en algún momento me ofrecieron o me extendieron la mano hoy son mis grandes amigos. Porque después tuve la oportunidad de devolverles ese favor, ¿no? Que ni siquiera estaban esperando devolver, o sea, no me extendieron la mano para decir, ah, hoy por ti, mañana por mí. Fue como un, vato, está horrible, no lo vivas y he tenido la oportunidad de retribuirles eso. Entonces, eso es lo más atractivo para mí, que para mí amistad significa comunidad. Qué bonito porque eso también yo lo asocio a ser incondicional. Un ser incondicional para otro ser humano y estar, como nosotros decimos acá en Venezuela, en las buenas y en las malas. Para lo que Ujú. salga, ahí estoy. Mario, de Sí, verdad, muchísimas gracias por, por, por regalarnos un poquito de tu vida, tu tiempo, tu conocimiento y esa disrupción que manejas en tu contenido para, como es un refrán que se dice aquí, que nos hace asegurar con lo que nos has comentado de que mientras sale el arco iris hay que aprender a danzar con las tormentas. es correcto, es correcto. Sí, muchísimas gracias de nueva cuenta por haberme invitado. Qué padre además irse encontrando en el camino con gente con la que coincidimos en estos aspectos en muchos niveles, ¿no? O sea, ni siquiera tiene que ver solamente con el, oye, yo estoy de acuerdo contigo con el video que hiciste, sino creadores de contenido, ¿no? Gente que está difundiendo en la medida de sus posibilidades en su estilo y con las limitaciones y la creatividad que la persona se encuentre, pues estos contenidos, estos comentarios, estos mensajitos, entonces también está muy padre, de verdad. Asdrúbal, muchísimas gracias por haberme invitado. Gra Además ha sido una plática bien interesante. Gracias, gracias, gracias a ti y las puertas de este club y para las cosas que vienen están totalmente abiertas para ti y todo ese contenido disruptivo que estoy seguro que vas a seguir generando porque sumas conciencia a través de ello. Así que muchísimas gracias y a los demás nos vemos en otro episodio del Club de las Ovejas Negras.